Estamos en nuestra serie, la seguridad de nuestra salvación. Hoy estamos en nuestra cuarta lección. Seguramente que no vamos a alcanzar a terminar hoy, pero igual no tenemos afán. Lo importante es poder digerir bien, poder estudiar bien la palabra para tener conceptos muy claros. Vamos a mirar hoy los argumentos que Pablo esgrime para demostrar que la salvación es segura, que no hay la tal pérdida como algunos piensan. Y vamos a ver hoy esas verdades que nos van a llenar de mucha confianza y de mucha fe. Dentro de las verdades que vamos a estar estudiando hoy, vamos a mirar la firmeza que tenemos en la gracia, que la gracia de Dios es algo firme. Estamos seguros en Cristo. Es decir, que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, estamos seguros. Y como bien lo he dicho en estos últimos mensajes, el tema no es si se pierde o no se pierde. El tema y lo que más me interesa a mí como pastor en la iglesia es que tengamos la certeza que somos salvos o no. Y no es si se pierde o no se pierde, sino que verdaderamente si nos hemos convertido de verdad, si hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y a través de la palabra lo estamos estudiando. Pero que una vez que nosotros estamos seguros de esa salvación es inmovible. El perdón de Dios, el perdón que Dios nos otorgó, es totalmente imposible perder eso. Cuando Dios da un veredicto, es completamente imposible revocarlo. Si eso se da en la parte civil, que después de que el juez emite un veredicto, después de que la persona ya fue juzgada, ya esa persona ya no hay una segunda sentencia. Si eso en lo natural, en lo normal sea, cuanto más en las cosas de Dios. Vamos a mirar entonces 6 pruebas. Hoy seguramente tocaremos una o dos. 6 pruebas que Pablo argumenta sobre la seguridad de la salvación. Vamos a entrar en profundidad. Estos son de los temas que uno puede tocar de una forma superficial. Hay personas que de pronto dan un argumento y solamente citan un pasaje bíblico y ya, y creen que con eso pues ya es un hecho consumado. Necesitamos entrar en la profundidad. No entrar solamente como en los tobillos o en las rodillas o el agüita hasta la cintura. Nos vamos a meternos un clavado completo para poder entender bien la palabra de Dios. Vamos a entrar en la profundidad. El primer argumento, la primera prueba que Pablo esgrime, el primer argumento que Pablo da sobre la seguridad de la salvación es la paz que tenemos los cristianos con Dios. La paz que tenemos los cristianos con Dios. La pregunta a hacernos es, ¿qué será eso de la paz con Dios? Vamos al libro de Romanos, a la altura del capítulo 5, verso 1, para mirar en profundidad y en detalle qué es eso que Dios nos quiere hablar. Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos a mirar esa paz que a veces nosotros la dejamos como muy por encimita, y cuando hablamos de la paz, entonces, si nosotros preguntáramos qué es paz, entonces algunos dirían, es sentirnos bien, es estar tranquilo. Vamos a ver si esa es la paz que el Señor habla acá. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que nos está hablando de esa paz que se siente. Estoy tranquilo, estoy como en paz. Y hemos dicho, no, me siento como en paz, estoy como tranquilo. Pero esa paz, ese concepto, no es el que habla en este pasaje. Porque generalmente cuando se cita este versículo de paz, se cita mal. Comencemos con mirar la palabra justificados. Justificados. ¿Qué es justificado? Sí, declarados justos. ¿Qué más podría ser justificados? ¿Qué es declarado justo? Para tomar esa palabra y juzgarnos de ahí. ¿Qué será declararnos justos? Libres de pecado, muy bien. En otras palabras, justificación es declararnos sin culpa. Sin culpa. Cuando una persona, escuchen bien esto que es muy, muy importante. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, genuinamente, ya sabemos, creo que ya estamos a la altura de poder dominar eso, porque no hay personas nuevas. Una persona cuando se arrepiente genuinamente, ¿qué es arrepentirse genuinamente? De verdad, de corazón. ¿Qué será? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es? Cuando nosotros de corazón decimos, sí, yo le he fallado a Dios. Sí, de verdad, soy un pecador, he fallado a Dios. Pero decido reconocer mi pecado, número 1.
confesar mi pecado. Número 2. Número 3, decido apartarme, o sea, tomar una decisión muy seria y me dice, no más, ya este pecado no más. Me decido apartar de ese pecado. Y no solamente eso, sino que pongo mi mirada, mi esperanza, mi vida, la pongo toda en Cristo Jesús. Es cuando se da un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona da ese paso, pues, noten que es mucho más que una oración. Cuando da ese paso de corazón y sincero, entonces Dios emite un veredicto. En ese mismo instante, cuando Dios ve el corazón sincero, genuino, arrepentido de verdad, el Señor desde los cielos emite un veredicto. Y el veredicto es sin culpa. Completamente justificado. Es decir, Dios cuando ve la actitud de corazón, dice sin culpa. Lo declaro justificado. Porque mi hijo pagó por él. Y a partir de ese momento, eso es lo que es la justificación. A partir de ese momento, esa persona siente un cambio en su vida. Hay una nueva naturaleza, es engendrado espiritualmente por Dios. Y es lo que la Biblia dice, justificado. Justificado, entonces podríamos resumir, justificado es declarar una persona sin culpa. Sigamos aquí, Romanos 5:1. Justificado pues, esa palabra pues, es un hecho ya consumado, es una realidad. El haber creído en Jesucristo, cuando la persona es verdaderamente, ha hecho eso de corazón, la persona es declarada sin culpa, es decir, ya no hay mancha en él. Es como si Dios hiciera un reset en nuestra vida, un reseteo completo en nuestra vida, borra absolutamente todo lo que nosotros hicimos, Dios lo borra y dice, esta persona está sin culpa, está sin mancha. En otras palabras, está libre de condenación. Por eso es que es tan importante que llevemos, es decir, primero que nosotros vayamos, porque nosotros no podemos llevar a una persona donde no hemos ido. Nosotros primero tenemos que ir y dar ese paso verdaderamente del arrepentimiento y de una conversión genuina para poder experimentar eso. ¿Qué experimentamos? Sigue diciendo el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Es decir, que cuando una persona es justificada, solamente ahí, cuando la persona es justificada, y ya sabemos cómo es justificada la persona, entonces la persona tiene algo. Dice que tenemos ¿qué? Paz. Esa palabra tenemos, en el original quiere decir algo que ya se posee. Cuando la persona nace de nuevo, ya posee eso. ¿Qué es lo que posee la persona? ¿Qué es lo que posee? Paz. Esa paz es lo que estamos hablando. Esta paz, cuando la persona se convirtió, es un salvo, entonces ya recibe la paz. Estuve mirando el término paz, aprovechando el diccionario griego, y es la palabra eirenopoieo, que originalmente esa palabra eirenopoieo quiere decir armonizar, amistad, una relación con. Entonces noten lo siguiente, cuando la persona nace de nuevo, entra en amistad con Dios. ¿Qué es lo que nosotros entramos a recibir en el momento que nacemos de nuevo? Comenzamos a tener una relación con Dios, una relación de amistad, no una relación religiosa, no una relación mística, no una relación de Dios arriba y yo no. Entramos a tener, esa palabra es amistad, entramos a armonizar. ¿Cuándo se hace efectiva esa paz? ¿En qué momento se hace efectiva esa paz? Cuando la persona ¿qué? Nace de nuevo, ahí se hace efectiva. Hay cosas que nosotros, desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, se hacen efectivas. Pero hay otras cosas que nosotros, aunque tengamos, escuchen esto, aunque tengamos el derecho, aún no las podemos disponer. Aunque sabemos que nos pertenecen, pero no podemos, digamos, echarle mano a eso. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué sabemos que nos pertenece en el momento que nos convertimos al Señor, pero que no podemos echarle mano todavía? Que no podemos disfrutarlas todavía. ¿Ejemplo qué? Por ejemplo, la glorificación. ¿Nos pertenece la glorificación? Sí, Dios nos la ha prometido. ¿Pero la podemos disfrutar en este momento? No. Es un acto, es un hecho que se va a dar a futuro, que ya nos corresponde, que tenemos, digamos, el derecho legal de eso, pero que aún no la podemos disfrutar. Como cuando un niño hereda, tiene derecho a una herencia, él por derecho legal tiene derecho a esa herencia, pero ¿puede disfrutar la herencia? ¿Puede echarle mano a eso? No.
le tienen que colocar un ¿qué? Un tutor, una persona hasta que cumple determinada edad, y cuando cumple determinada edad, entonces ya dice, ahora sí puede hacer uso, ahora sí se le pueden entregar las escrituras a su nombre, pero antes no. ¿Es un derecho que él tiene? Sí. ¿Lo puede disfrutar? Ya no lo puede. Sabe que tiene, sabe que le corresponde, sabe que es de él, pero que aún no la puede. Igual pasa con nosotros, por ejemplo, con la glorificación. Es algo que nos corresponde a nosotros, pero que aún no podemos echarle mano. Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, las calles de oro. Dios nos las promete en la Biblia, pero las estamos disfrutando ahora. ¿Es un derecho que tenemos? Sí. ¿Las vamos a tener? Sí, porque Dios las ha prometido. ¿Pero las tenemos ahora mismo? No. Pero cuando hablamos acá de esto, la paz es algo que viene más adelante o es algo que ya lo tenemos. Dice la Biblia, tenemos, noten el verbo. ¿El verbo está en qué? En presente. Tenemos, ahora mismo. ¿Nosotros podemos disfrutar de eso? Nosotros podemos disfrutar de esa amistad con Dios, esa paz que es amistad, esa paz que es armonía. ¿La podemos disfrutar ahora? ¿Cómo la podemos disfrutar? ¿Por qué la podemos disfrutar nosotros? Pregunto. ¿Todas las personas pueden disfrutar de esa paz para con Dios? ¿No? ¿Quiénes la pueden disfrutar entonces? ¿Quiénes pueden echarle mano a eso? ¿Los qué? Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Es algo, estamos hablando de los beneficios, de la seguridad que tenemos, que Pablo está argumentando. Los hijos de Dios tenemos esa paz. Quiere decir que esa paz solamente se logra a través de ¿quién? Quiere decir que una persona que no tiene a Cristo Jesús ¿puede contar con esa paz? La respuesta es no. Puede tener religión, puede tener mucho conocimiento de la Biblia, escuchen eso. Puede tener fe en muchas cosas, puede ser muy consagrado en su religión, puede asistir a su pero si no ha nacido no puede gozar de esa paz. ¿Quiénes podemos? ¿Quiénes somos? Perdónamela, si nos suena un poquito como Dios. ¿Quiénes somos los únicos que podemos decir que tenemos esa paz para con Dios? Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Los demás no. Puede tener fe en el negrito Felipe, en Fray Martín de Porres, en la Virgen de no sé qué, en cualquier santo, pero ellos no pueden decir, yo tengo paz con Dios, porque esa paz con Dios solamente es dada a aquellos que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios. Somos los únicos. Está dentro de los, digamos, los privilegios que nosotros tenemos. Ahora, esa paz para con Dios trae muchas connotaciones, porque esa paz para con Dios nos convierte en familiares con Dios. Cuando en el momento que nosotros llegamos a esa paz, a esa amistad con Dios, nos convertimos nosotros en unos hijos de Dios. Es decir, Dios pasa a ser nuestro Padre. ¿Sí? Dios pasa a ser nuestro Padre. ¿Por qué Dios pasa a ser nuestro Padre? ¿Por qué razón? Porque cuando la persona nace de nuevo, escuchen bien esto, cuando la persona nace de nuevo, esa persona es engendrada por Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, la simiente de Dios, la semilla de Dios, de ahí sale la palabra semen, donde viene semilla y lo demás. La semilla de Dios viene a ser injertada en el nuevo nacido. Y esa persona que ahora es nacido de nuevo, ahora tiene la simiente de Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, la parte de Dios, lo divino de Dios, ahora esa persona lo posee. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Y si esa persona ahora posee eso, es porque ahora es un hijo de Dios y Dios es su Padre. Juan capítulo 3, versículo 6. Es un pasaje que lo hemos estudiado y lo conocemos. No necesitas ni siquiera buscarlo porque lo sabes. Lo que es nacido de la ¿qué? Carne ¿qué? Es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. Esa palabra es una palabra eterna. Es. No es ni futuro, no es. Es un presente continuo. Es. Que fue la conversación que tuvo, ustedes recuerdan ahí en Juan 3, 6. La conversación que tuvo con Nicodemo. Esa conversación de, ¿será que puede otra vez? Y es que cuando la persona nace en la carne, ya nació en la carne y ya no puede echar para atrás eso, ya es irrevocable. Ninguna persona puede, después de que nació, retroceder otra vez para volver a nacer. Ya no. Si no se puede en lo físico, si es imposible volver a nacer en lo físico, de la misma forma, es imposible volver a nacer de nuevo 2 veces. Ninguno de los que estamos aquí, además que la ciencia haya avanzado, por demás que la ciencia tenga muchas cosas, pero es imposible que la ciencia pueda hacer revertir eso, que una persona vuelva a nacer por segunda vez. Es completamente imposible. Lo mismo sucede en la vida nueva, en el nuevo nacimiento. Después de que la persona nació de nuevo,
Ya no es que pecó y perdió el nuevo nacimiento o perdió la salvación y que otra vez se arrepiente y otra vez vuelve a nacer. No, porque del momento que nace ya es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigamos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ya después de entender la palabra justificados, pues por la fe, tenemos paz. Ya definimos etimológicamente la palabra paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces lo leeríamos? Ya entendiendo el original y entendiendo de dónde salen las palabras. Se leería así para que presten atención, por favor. Declarados pues sin culpa, que es la palabra justificado, ¿recuerdan? Declarados pues sin culpa, por medio de la fe, hemos obtenido nuestra salvación. Ya poseemos y disfrutamos, escuchen, ya poseemos y disfrutamos la amistad y la buena relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros llamamos y conocemos como la doctrina de la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo dado por Dios. Dios nos dio la salvación, no fue por nuestras obras, sino es un regalo dado por Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo recibimos eso. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la gracia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ahora tenemos paz, tenemos armonía con Dios. Cuando nacemos de nuevo tenemos paz, tenemos esa amistad con Dios que nadie la va a quitar. Tenemos esa familiaridad con Dios. Ya, esto es importante entender, ya Dios, esto no aplica para todos, solo para los nacidos de Dios. Ya Dios no es juez para esa persona. Ahora que es Dios, es Padre. Por lo tanto, escuchen, ya no es Dios para nosotros como cristianos, ya Dios no es nuestro juez. Ahora Dios es nuestro Padre, ahora Dios es nuestro amigo. ¿Sí? Es diferente. El que no tiene a Jesús, Dios, ¿cómo es para él? El que no tiene a Jesús es juez. Pero el que es nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, ahora Dios, ¿qué es? Padre. Ahora hay una amistad. Hay un cambio, noten que hay un cambio de relación. ¿Y esa relación cómo la obtuvimos? ¿Quién dio la provisión para esa relación? Dios a través de Jesús. Nos entró en armonía, nos colocó en armonía con Dios. ¿Es entendido este concepto? ¿Lo podemos entender? Ya, o sea, no podemos estar asustados de que Dios es mi juez. No porque ya pasamos de esa línea. Ya Dios no es nuestro juez, no lo podemos ver como nuestro juez, sino que ahora para nosotros Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, Dios está con nosotros. Hay una amistad que vamos a estar mirando ahorita. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Estoy en Colosenses 1, 21. Y a vosotros, ¿quiénes serán esos vosotros? Los nacidos de nuevo. Es que ya tengo temor de decir nosotros, la iglesia, porque no, dentro de nosotros puede haber trigo y cizaña, entonces puedo generar una confusión a alguien. Ahí dice, no, ya porque me metí, la iglesia, entonces, yo soy de la iglesia. No, entonces ese vosotros implica que los nacidos de nuevo. 21, ¿no? Y a vosotros también, que erais pasado en otro tiempo, que éramos extraños y enemigos. ¿Qué es una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo está ante Dios? Como un extraño y como un ¿qué? Enemigo. Extraño y enemigo en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha ¿qué? Reconciliado. ¿Cómo así? Mira, aquí esto es importante. Nos ha reconciliado. Estábamos en enemistad, éramos enemigos, pero ahora, por haber nacido de nuevo, o sea, parte de la base del nacido de nuevo, ahora está como reconciliado. ¿Cómo así reconciliado? ¿Cómo era la relación inicialmente? Inicialmente, cuando Dios creó a la raza humana, ¿cómo era esa relación? Y de comunión. Es decir, vuelve nuevamente, después de que nacemos de nuevo, vuelve nuevamente Dios a colocarnos como si estuviéramos en el Edén. Esto es importante. Porque cuando Dios colocó al hombre en el Edén, ¿cómo lo colocó? ¿Cómo era la relación? De comunión. Hablaban, tenían intimidad, hablaban, estaban ahí pendientes. Pero cuando vino el pecado, se rompió esa comunión. Pero ahora, cuando la persona verdaderamente, yo parto de la base del verdaderamente, cuando verdaderamente nace de nuevo, ¿qué pasa con nosotros? Nos reconcilia y nos vuelve a colocar en una relación como cuando estábamos
en el Edén, como cuando la raza humana estaba en el Edén. ¿De acuerdo? Dice ahí, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, este versículo 22, por medio de la muerte, para presentaros, ¿cómo nos presenta el Señor? Santos, santos. ¿Cómo así santos? Apartados. Muy bien. Es que es bueno entender eso porque nosotros como tenemos una mezcla entre la religión católica y el cristianismo, entonces nos tendemos a confundir algunas cosas. Y la palabra santo, originalmente la palabra santo es ¿qué? Apartado. Pero para la iglesia católica la palabra santo no es apartado. Para la palabra santo, ¿qué es? ¿Cómo canonizan a una persona? ¿Cómo santifican a una persona? ¿Cómo lo ponen ahora san? No sé qué. ¿A través de qué? ¿Por qué lo ponen así? Perfecto, perfecto. Por milagros, por obra. Porque se le comprobó 2, 3 milagritos. Entonces ya este hombre, ¿qué es? Santo. Entonces san no sé qué. ¿Por qué? Por milagros. Pero bíblicamente nosotros ya, o sea, no somos santos porque hagamos milagros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Somos santos porque el Señor nos declara santos, es decir, apartados. Porque ese tema de los milagros y que merecen la santidad por los milagros, eso no tiene nada que ver con la verdad. Versículo 23. Colosenses 1:23. Pero noten lo que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. En otras palabras, si es que en verdad naciste de nuevo. Si es que, recuerden lo que hablamos la semana pasada, si es que en verdad fuiste injertado. Es decir, cuando nacemos de nuevo, somos injertados en el cuerpo de Cristo. Recuerda que Cristo es el tronco y nosotros somos ¿qué? Las ramas. Si verdad, cuando una persona nace de nuevo, es injertado ahí. Es una rama que se alimenta por la savia de Cristo, es decir, por la palabra. Y como yo ya nací de nuevo, estoy injertado en el cuerpo de Cristo, Cristo es mi tronco, es mi vid y yo soy la rama, entonces lo más natural tiene que ser eso, que si yo me estoy alimentando de Cristo, estoy comiendo la palabra, estoy orando, tengo el Espíritu Santo, lo más normal es que ¿qué? Que nosotros demos ¿qué? Fruto. ¿Y qué tipo de fruto? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que me estoy alimentando, de acuerdo a mi savia, debe ser un fruto bueno. Y es cuando viene el fruto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué es qué? El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es qué? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso, lo más natural es que un nacido de nuevo, casi injertado, esté dando ese tipo de frutos. Hasta ahí vamos. Entonces, si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si una persona no ha sido implantado verdaderamente, si no ha nacido de nuevo, ¿qué puede pasar aunque esté dentro del árbol? ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo más seguro que pase con una persona? Es una rama que está desgajada. Es decir, no nació de nuevo. Está ahí como colocadito, ahí como superficial. Y lo más seguro con esa rama que está ahí superficial, ¿qué sucede con esa persona? Lo más seguro es que ¿qué? Que se seque y que se muera. Y que termine siendo leña y que termine en el fuego. Es una representación de personas que pueden estar en un lugar que aparentemente son una rama, pero que no están injertadas. Están ahí superficial. Y lo más seguro es que tarde que temprano, más temprano que tarde, se van a ¿qué? Se van a secar y van a ser desgajados. Entonces fíjese, ahí vemos un argumento que Pablo declara, que el primer argumento que estamos viendo es que cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona ha sido salva, tiene que estar seguro en esa salvación. Es una relación eterna, una amistad. Y es una amistad que dura ¿para cuándo? ¿Cuándo deja Dios de ser el padre de esa persona? Nunca. Como nuestro padre así tenga defectos y demás, nunca dejará de ser nuestro padre. Como nuestra madre nunca dejará de ser nuestra madre. Por más que lo digamos y como lo hablamos ya en alguna oportunidad, por más que nos queramos cambiar el apellido, por más que nos queramos, nunca dejará de ser nuestra madre. Nunca dejará de ser nuestro padre. Asimismo y mucho más con Dios. Nunca dejará de ser Dios. Por eso dice la Biblia que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, la pregunta es, ¿pecaremos a pesar de eso? Sí, sí pecamos. O sea, a pesar que Dios es nuestro Padre, a pesar que hemos nacido de nuevo, vamos a pecar. Pero ¿qué hacemos si pecamos entonces? ¿Qué hacemos? Nos volvemos a limpiar, ¿verdad? Que Dios nos dio la provisión. ¿Cómo nos bañamos? ¿Cómo nos volvemos a limpiar? ¿A través de qué? Del arrepentimiento, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿De acuerdo? No es que perdamos la salvación, no. ¿Nos podemos ensuciar? Sí. ¿Podemos manchar esa que Dios? Sí. ¿Podemos enmugrentarnos? Sí. Pero Dios nos da la provisión. Aquí está. Báñate nuevamente y otra vez entramos en comunión. La segunda prueba que Pablo esgrime sobre la seguridad de la salvación es nuestra posición que hoy tenemos en la gracia de Dios.
Noten esto, la posición que hoy tenemos en la gracia de Dios. Posición. ¿A qué suena eso de posición? El lugar que tenemos, ¿verdad? En la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Ya dijimos, el favor que Dios nos otorga de una manera inmerecida. ¿Cuál es nuestra posición? Vamos a retomar hasta aquí. ¿Cuál es nuestra posición ahora si hemos nacido de nuevo? ¿Qué posición, qué lugar tenemos nosotros? Muy bien, esa es la primera, perfecto. Dentro de la posición que Dios nos da, una es que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más tendremos como posición? La que estamos mencionando anteriormente. No solamente que tenemos la que estamos evaluando hoy, no solamente que somos hijos, sino que ahora tenemos ¿qué? Paz, muy bien, paz. ¿Cómo así paz? Tenemos una armonía con Dios, tenemos una amistad con Dios, no somos ajenos, no somos extraños, ahora entramos a la familia de Dios. ¿Y qué más tendremos hasta aquí? Eso nos hace tener ¿qué? Si tenemos a Dios como amistad, nos va a tener una confianza, nos va a tener una relación con Dios. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces es muy importante, mis amados, es muy importante. Cuando uno siente eso, uno siente tranquilidad. Podemos fallar y podemos hacer una cantidad de cosas, sí, porque somos vulnerables. Podemos tener problemas, sí, pero número uno, somos hijos de Dios. Número dos, nosotros tenemos paz con Dios. O sea, hubo una amistad, tenemos una relación con Dios, tenemos relación con Dios. Por eso es que es tan importante que cuando tú le vas a predicar la palabra a alguien, tú lo lleves primero a qué. ¿Cuál sería el paso más importante para predicarle a una persona? ¿Llevarlo a qué? Perfecto, llevarlo al arrepentimiento. Llevarlo a arrepentir. ¿Para qué? Para mostrar a la persona, mire, usted está mal con Dios ahorita. Usted es enemigo con Dios. La Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Usted está mal con Dios. Y nosotros como los llamados a ser reconciliadores, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarle esa realidad. Por eso cuando uno le muestra el evangelio a una persona diciendo, vamos a la iglesia para que Dios va a hacer milagros, vamos a la iglesia, digamos que yo respeto eso, pero no lo comparto mucho. Los que han estado conmigo durante todo este tiempo, yo no comparto el tema de las campañas evangelísticas, por ejemplo, porque eso me parece que es un sofisma, es algo que es como muy superficial. Vengan a recibir el milagro, vengan noche de sanidades, noches de milagros, noche de una cantidad de cosas, y corre la gente. Pues obvio, ¿quién no va a correr? Si alguien está pasando por crisis económica y dice, venga porque ahí el fulano de tal, el evangelista no sé qué, que él ora por milagros financieros, la gente va a venir, viene, y se llenan los lugares, pero la gran pregunta y el interrogante grande es, ¿cuántos de los que asisten a las campañas verdaderamente son salvos? ¿Pueden recibir milagros? Sí, por la misericordia de Dios. ¿Pueden recibir su sanidad? Sí, pueden recibir sanidad. ¿Pueden recibir un milagro financiero? Sí, pueden recibir un milagro financiero por la misericordia de Dios. Pero recuerden siempre, por favor, en sus mentes, los 10 leprosos. ¿Recibieron los 10 sanidad? Sí, pero ¿cuántos fueron salvos? 1. ¿Qué será más importante para Dios? ¿Será que Dios le interesa más sanar a una persona, prosperar a una persona, o que entre en relación con él? Creo indudablemente que lo más importante para Dios es que volvamos nuevamente a relación. Y para entrar en relación, primero tiene que haber arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay relación con Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces podemos tener muchas cosas, pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Romanos capítulo 5, versículo 2. Sigamos ahí. Vamos a seguir sumergiéndonos. Recuerden que vimos que íbamos a darnos un clavado en este día. Romanos 5, 2. Por quien también tenemos, o sea, además de lo anterior, las 3 cosas que expusimos, además tenemos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia, por favor? Tenemos ¿qué? Entrada. Esa palabra entrada es la palabra griega, según Bain, es la palabra prosagoge, así como se llama, prosagoge, con G, prosagoge. Esa palabra prosagoge quiere decir tenemos acceso directo con Dios. Cuando la Biblia entonces dice, por quien también tenemos entrada, se puede leer, por quien también tenemos acceso a Dios. Para nosotros tal vez no sea nuevo. ¿Cuántos saben que nosotros, después de que nacimos de nuevo, tenemos acceso con Dios? ¿Lo saben ustedes? Sí, nosotros lo sabemos, pero los católicos no lo saben. ¿Qué creen ellos? Ellos creen, en primera instancia creen que con el único que Dios habla es con el Papa. Y de ahí entonces ya el Papa con los sacerdotes, y entonces hay intermediarios.
¿Saben por qué canonizan tanto? Cada año canonizan y canonizan personas. Porque al canonizarlos, los convierten en intermediarios. Entonces, cuando canonizan a determinada persona, entonces, ¿qué hace la gente? La gente comienza a hacer peregrinaciones, ir allá para hablar con el santo X o Y. ¿Para qué? Para que a través de ese santo puedan ir, santo entre comillas, puedan ir a Dios. Entonces, lo que ellos y lo que la gente católica tiene incrustado en su mente es eso, que la manera para poder tener acceso a Dios es a través de los intermediarios, es a través de los santos, a través de las imágenes y de las vírgenes y todo lo que ellos tienen. Ese es el concepto que tienen. Pero entender este concepto, cuando uno va a la Biblia y dice que tenemos entrada, ¿qué nos da a entender a nosotros hoy en día? Que tenemos acceso a Dios. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que Dios tenía establecido en esa época, para ese tiempo, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que el pueblo tenía acceso a Dios, entrada a Dios? ¿A través de quién? Del sumo sacerdote. Recuerda que el pueblo iba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote iba a la presencia de Dios, rociaba con una ramita y decían, listos, ustedes ya quedaron libres de eso. Tenían acceso a Dios a través del sumo sacerdote. Pero nosotros, ¿será que estamos en lo mismo? ¿Será que nosotros necesitamos de alguien para poder acceder a Dios? Y así la gente le gusta. Vamos a mirar por qué le gusta a la gente. ¿Por qué le gusta a la gente? Porque la gente, por dos razones. Primera, por desconocimiento. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo así? O sea que yo, pastor, yo puedo, si yo nazco de nuevo, ¿puedo entrar a la presencia de Dios? Y la respuesta, ¿cuál sería? Sí, si he nacido o no. Sí, claro. ¿Cuántas veces? ¿Una vez al año? ¿Cuál es la respuesta? No. Todas las veces que como Pedro por su casa. ¿Sí? Podemos entrar las veces que queramos, o no. Si nos levantamos a la madrugada y tenemos un problema y no hemos podido dormir, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a orar a Dios para que no me puedo dormir, estoy angustiado y entramos allá. Si estamos al mediodía y recibimos una noticia y ¿qué hacemos? Si alguien me llama, pastor, mire, van a operar a fulano de tal, por favor, ahí en eso podemos entrar. ¿Es así o no? En cualquier momento tenemos acceso directo. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Número uno, porque la gente desconoce eso, que él también tiene acceso. Pero número dos, también porque la gente es facilista. ¿Qué es la facilidad hoy en día? ¿Cómo la gente es facilista? La gente me dice, yo no tengo nada en contra, de hecho la Biblia dice que oremos los unos por los otros, bíblicamente es. Pero hay personas que dicen, pastor, hágame un favor, ¿será que puede orar por mí? Yo, claro que sí. Pastor, ¿será que es que tengo este problema? ¿Puede orar por mí? Claro que sí, lo puedo hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué tú no entras a la presencia de Dios? Ya que sabes y conoces que tienes acceso, ¿por qué tú no entras y oras? ¿Por qué no entras y oras? Porque hasta donde yo tengo entendido, no sé si estoy equivocado, el mismo Dios que yo tengo, lo tiene la persona que nació, ¿no? Es el mismo Dios. Cuando uno nace de nuevo, tiene el mismo Dios, es el mismo Padre, porque fuimos engendrados por Él. Hasta donde tengo entendido, tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Es así o no? Y tenemos la misma palabra. Entonces estamos exactamente en el mismo nivel. Ese es un cuento que la gente se inventa para no hacer su trabajo, para que el otro haga el trabajo por mí. Pastor, ¿a usted que Dios lo oye más? ¿Será que sí, el pastor lo oye más? Pastor, ¿usted que está más cerca de Dios? ¿Será que sí, el pastor está más cerca de Dios? Eso uno no lo sabe. Porque estamos en el mismo nivel. Estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Puede ser una razón, porque desconocen las cosas de Dios. Dos, puede ser porque son facilistas y entonces, en lugar de llorar, pues pongamos al pastor que ore. ¿Sí? Pongámosle oficio al pastor y que ore. Sí, porque mucha gente dice, pastor, yo digo, listo, yo oro, no tengo nada. Pero la pregunta es, ¿y tú por qué no oras? ¿Tú por qué no entras a la presencia de Dios? ¿Tú por qué no te postras de rodillas delante de Dios? ¿Tú por qué no le clamas a Dios por esa necesidad? Porque tienes que esperar de otro. Porque entonces estamos todavía con los mismos rollos religiosos de que tenemos un intermediario para que a través de ese intermediario poder llegar a Dios. Cuando Dios abrió la compuerta, es decir, tú tienes acceso directo. Pero número 3, podría agregarle otro. ¿Por qué? Porque la persona quizás no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, entonces dice, yo me siento, digamos, inhabilitado. Me siento como indigno. No, yo qué. Más bien que el pastor ore, porque como él sí como que está ahí y yo como estoy en pecado, a mí no me escucha. Y es cierto que la oración del pecador Dios no la escucha. Es cierto. Entonces, no es la tarea de decir que lo hagan otros o la hacen más fácil. Más fácil. Entonces él le dice, pacte. Pues ya saco mi chequera y listo, ya pacté. Ahora ya le pagué, ahora Dios deme la respuesta. ¿Y por qué no paga el precio? Porque es más fácil,
pastor, ore para que mi esposo, que es un inconverso, para que se convierta. ¿Por qué tú no le hablas? ¿Por qué no le das testimonio? Y hay tantas cosas que tendríamos que mirar. Entonces, esa es una de las razones. Pero lo que quiero dejar aquí claro, que es el punto, lo que quiero dejar claro es que nosotros ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Desde el momento que la persona nace de nuevo, ya tiene acceso. Y fíjense que a los hebreos fue a los que el Señor les recriminó y les habló como durito. Les dijo, ustedes ya debiendo ser maestros, todavía están necesitando que se les dé pan. Ustedes, por estar metidos en sus rollos y en sus cosas, en lugar de estarle sirviendo a Dios como debe ser, todavía están metidos en sus problemas. Y les llamó la atención, los amonestó. Ustedes todavía están en sus inmadureces. Ustedes todavía están como en sus desconocimientos y están más pendientes de su problema que de servirle a Dios. Miremos Hebreos capítulo 4, versículo 14, que aquí hay otra verdad. Seguimos profundizando, nos seguimos adentrando más en la palabra para descubrir muchas cosas importantes. Estamos hablando de la gracia en este punto. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, es decir, tentado en todas las áreas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Esta palabra acerquémonos nuevamente es acceso libre. Acceso libre. Eso es de las bondades y las ventajas que tenemos como hijos de Dios. Acerquemos, acceso libre. Les explico esto con un ejemplo. Acceso libre. De pronto yo tengo un vecino que en ocasiones lo saludo cuando me habla, vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo se vería esto si yo llego a la casa del vecino y le golpeo y le digo, permiso vecino, y me entro a la casa y abro la nevera y digo, es que necesito aquí un queso, gracias vecino? ¿Cómo se vería eso? ¿Viste qué? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con el vecino? Porque no tenemos ¿qué? No tenemos confianza. Y eso se ve muy mal. Pero si nosotros hacemos ese ejercicio, llegando a la casa de nuestros papás, llegamos allá, buenos días, Salvador, uy, tengo una sed, y abro la nevera, ay, juguito, que rico, y sirvo el jugo. ¿Se ve mal o no? No. ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Confianza. Le paso, oiga, que es mi casa. No, digo, tranquilo, lo que quiera. Mira, ahí hay galletitas, mire, ¿qué más quiere? ¿Verdad? Eso, así es el padre, ¿o no? Espere y almuerza, mi hijo, no se vaya tan rápido. ¿Verdad? Eso es el padre. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esa relación? Porque hay ¿qué? Confianza. Es lo que dice, acerquémonos, acceso libre. Y sigue diciendo la Biblia, acerquémonos pues confiadamente. ¿Con qué? Dice la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente, es decir, con seguridad. ¿Qué más? Con plena confianza, como hablamos ahorita, como Pedro por su casa, o sea, tranquilo. O sea, Dios nos abrió la entrada, entremos. ¿A dónde entramos? ¿Qué dice la Biblia? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para el oportuno qué? Socorro. Nosotros lo entendemos, pero a veces la gente no lo puede ver. Hay un pasaje en la Biblia que está en Juan 3:3, el diálogo con Nicodemo. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra que quiero destacar en esta parte es que los que no son nacidos de nuevo no pueden ver. Quiere decir esto que cuando la persona nace de nuevo se le abre como un panorama mucho más amplio. O sea, veía unas cosas pequeñas, limitadas, religión, dogmas y lo demás. Pero cuando nace de nuevo, ¿qué pasa con la persona? Según lo que Jesús le dice a Nicodemo, cuando nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. El que no nació de nuevo no puede ver. Cuando tú entras, cuando has nacido de nuevo, tú comienzas a ver las cosas de Dios de una manera mucho más amplia. Y dices, wow, yo no había visto esto. Yo no había entendido eso. O sea, yo había escuchado lo de la gracia, pero ahora cuando estamos estudiando la gracia, me doy cuenta que la gracia de Dios es incomparable. Podemos ver mucho más allá. Porque dice la Biblia que podemos entrar, volviendo a Hebreos, podemos entrar al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Para alcanzar, dice la Biblia, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Eso cuándo lo logramos? ¿Hasta cuándo lo podemos tener nosotros? Desde el momento que nacemos de nuevo, ¿hasta cuándo? Siempre.
Siempre, porque Él siempre seguirá siendo nuestro Padre. Y la mamá siempre seguirá atendiendo a su hijo como sea. Sea como sea, el hijo lo sigue atendiendo. ¿O no? ¿No es así? Nosotros no podemos limitar y decir, no, hasta aquí llegó mi responsabilidad. Ejemplo, criamos a nuestros hijos con todo el esfuerzo, se les dio carreras universitarias a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Es pecado eso? No. Entre más le podemos dar, mejor. Nuestros hijos se hacen profesionales, se gradúan, montan su empresa, ¿verdad? Montaron su empresa, va bien, su empresa bollante, creciendo. Y de pronto vi una crisis económica y por alguna razón se quebraron en su negocio, en su empresa. Es lícito que el hijo venga donde el papá y diga, papá, mire, me quebré, estoy sin plata, necesito que me ayude. ¿Es lícito eso? O el papá dice, no, momentico, hasta aquí. Yo hasta la universidad y para arriba ustedes vienen. No, usted mira qué hace. No, ¿qué hace el papá? Dice, mire, ¿qué necesita? No, papá, pues necesito es plata. Le ayuda, de acuerdo a lo que él tenga, le ayuda. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y por más que tenga y por más que sepa y lo demás, pero él tiene una necesidad, ¿qué hace el padre? Le socorre, oportuno socorro. Ese es Dios con nosotros, mis amados. No quiere decir que porque nosotros fallamos, entonces ya somos descalificados, ya mira a ver qué hace. No, Dios siempre está ahí, porque Dios siempre seguirá siendo nuestro Padre. Por eso Pedro lo dijo en 1 Pedro 5:10, solamente anótelo ahí, mas el Dios de toda gracia, y Dios lo ve, o sea, Pedro ve a Dios, lo conoce como el Dios de toda gracia. Gracia. Que no nos merecemos eso, pero pues ¿a dónde más vamos a acudir? Entonces nosotros ¿a dónde acudimos como hijos de Dios? Pues a Él cuando fallamos. Eso es normal. Ahora, hay algo que se nos, digamos, antepone para, como hijos de Dios, para entrar al trono de Dios. ¿Qué será lo que se antepone para que como hijos de Dios entremos al trono? Que Dios dice, la puerta está abierta, el acceso está abierto. Pero pueden haber cosas que se anteponen para no poder entrar al trono de Dios. ¿Qué podrá hacer eso? Para no poder entrar, aunque tenemos el acceso, aunque somos de la familia, aunque lo reconocemos como nuestro Padre, pero hay algo que como que se antepone, una barrera. El pecado. El pecado nos frena. Es como, por ejemplo, tenemos un hijo, y el hijo es rebelde, el hijo es desobediente, el hijo se porta mal. Uno quisiera darle tantas cosas al hijo, pero al ver esas cosas, esa actitud del hijo, uno como papá como que dice, no, que no se los merece. Que de verdad, usted lo único que me da es dolores de cabeza. ¿Deja de ser hijo? No. Y el hijo está ahí como lo que dice mi hermana, como que no quiero, y rebelde, y como que no. Pero de pronto el hijo dice, oiga, mamá, perdóneme, papá, perdóneme, yo me he portado mal, de verdad, pero ya quiero cambiar. Yo ya quiero dejar de hacer esas cosas, perdóneme porque sí, fui un desobediente, un rebelde. Uno quisiera escuchar eso de sus hijos, ¿o no? Papá, a partir de ahora, mire, yo de verdad me arrepiento de corazón y yo quiero que tengamos una relación bonita. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? ¿Los recibe, los acepta o qué dice? No, los acepta. ¿Cómo? Cede. Claro, dice, listo, bueno, entre hijo, ven. Qué bueno, eso yo quería escuchar hace tiempo. Entonces, entre, sigue. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Dios no lo descalifica. Dice, no, usted se portó mal, ya no es mi hijo. No, siempre seguirá siendo el hijo. Pero eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros dañamos esa relación con Dios, ¿qué pasa? Primera de Juan 1:9, lo conocen. Lo conocen. El pecado entonces como que es una barrera, es un obstáculo. Aún aunque seamos hijos de Dios, el pecado en nosotros nos coloca ahí como se antepone para entrar al trono de Dios, para estar tranquilo delante de Dios. Pero la Biblia dice que si confesamos ¿qué? Nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo y limpiando toda maldad. ¿Qué hacemos? Nos lavamos nuevamente y volvemos nuevamente a estar en comunión con Dios. Es eso. No es que pierda la salvación porque peca. No, pierde su relación, su comunión, pierde esa amistad, pierde esa confianza que se tenía por causa del pecado. Pero cuando la persona vuelve y se lava, ¿qué hace? Otra vez restablece la relación. Entonces noten eso. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Seguimos ahondando. Así que, hermanos. Esa palabra hermano la escuchamos mucho, ¿verdad? Ya todos decimos hermano, Dios le bendiga, hermano. Mire, el original de la palabra hermanos, para entender un poquitico más, aprovechando ese diccionario bendición. Y encontré que la palabra hermanos es la palabra sugenes. Sugenes, donde viene la parte genética y demás. Bueno. Y quiere decir del mismo vientre. Quiere decir del mismo padre.
quiere decir de la misma semilla. Entonces, no todos son hermanos. Nosotros le podemos decir a todos hermanos, pero ¿será que todos son hermanos? No. ¿Quiénes verdaderamente son los hermanos? Los que han sido engendrados del mismo Padre, los que tienen la misma semilla, es decir, los nacidos de nuevo. Ellos son los que se podemos considerar hermanos. Es para que también ese término se volvió muy hermano, ¿saben ni qué anda ahí? Por eso la Biblia dice que no le digáis a todos hermanos, porque no todos son hermanos. Bueno, pero vamos allá. Entonces dice la Biblia, así que hermanos, teniendo libertad. ¿Teniendo qué? Pregunta, ¿quiénes tienen esa libertad? Los hermanos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Teniendo esta libertad, ¿para qué? Para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? La misma presencia de Dios. ¿Quiénes tienen el privilegio de entrar a la misma presencia de Dios? Los nacidos de nuevo. No todo mundo puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué podemos entrar ahí? Ahí dice la Biblia. ¿Por la qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo así por la sangre de Jesucristo? ¿Luego qué? ¿Cómo así la sangre de Jesucristo? ¿Por qué la sangre de Jesucristo? Porque la sangre de Cristo quita los pecados. Entonces, solamente por la sangre de Cristo es que somos limpiados de pecados. No es por nada más. Porque si la persona no ha pasado por la sangre de Cristo, es decir, si sus pecados no han sido lavados, no puede entrar a la presencia. Porque no puede entrar nada inmundo. Hasta ahí vamos. Versículo 20, Hebreos 10:20. Por el camino nuevo. ¿Por el qué? Camino nuevo. ¿Y entonces cuál es el camino antiguo? Podemos entrar ahora como hijos de Dios por el camino nuevo. ¿Cómo entraban por el camino antiguo? ¿Cómo era el camino antiguo? ¿Cómo se podía entrar para entrar a la presencia de Dios? ¿Cuál era el camino antiguo? A través de una persona, sumo sacerdote. Ese era el camino viejo, que solamente la única manera de tener acceso con Dios, entrar a la presencia de Dios, era por una persona que era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Ahora el camino nuevo, ¿qué nos hace? ¿Qué cambia? Señor, ¿qué deroga de eso? Ahora, ¿cuál es el camino nuevo? Que ya no podemos entrar a través de una sola persona, sino que ahora podemos entrar directamente, sin intermediario. Ese es el camino nuevo. Eso es lo nuevo que Dios nos ofrece. Que ya tú no necesitas a nadie para entrar a la presencia de Dios, sino que en el camino nuevo, mire lo que dice, por el camino nuevo, ya sabemos cuál es el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿A través de qué? Del velo. Esto es de su carne. ¿A través de qué? Del velo. ¿Cómo así del velo? Hay una cantidad de cosas interesantes para poder analizar. Cuando uno entra a estudiar la palabra es una delicia, es un deleite. ¿Cómo fue que se rasgó el velo? ¿Recuerdan? ¿Cuándo se rasgó el velo? Muy bien. Ok. ¿Se rasgó cómo? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Se rasgó de arriba abajo para demostrarnos que la salvación viene de arriba y no de abajo. Es decir, que la salvación viene de Dios para el hombre y no del hombre para Dios. Es decir, que por mis obras no me gano la salvación, sino que es Dios de arriba, Él fue el que proveyó eso. Eso es una demostración. Fíjense que todo lo que está en la Biblia no es por casualidad, todo tiene un propósito. No es lo mismo decir, se rasgó el velo de abajo para arriba o por la mitad, ¿no? O sea, hay un orden. Se rasgó el velo de arriba a abajo, ¿por qué razón? Esa es una respuesta para darle a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué? Todo tiene un porqué y una razón. Todo eso lo tenemos que conocer muy bien. Por eso es que este tema, que inicialmente comenzó con 4 lecciones, creo que nos va a ir, porque hay muchísimas cosas donde uno entra y descubre una cantidad de cosas hermosas. ¿Listo? Entonces, dice la Biblia, estamos en Hebreos 10, por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, ya sabemos que es de su carne. Muy bien. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote. ¿Cuál es el gran sacerdote? Cristo. Sobre la casa de Dios, acerquémonos. Otra vez está la palabra acerquemos. Con confianza, mis amados. Acerquemos. Como cuando dice, tranquilo, mi hijo, está a su casa, lo que quiera. Mamá, ¿será que me puedo comer un pan? Mi hijo, coma lo que quiera. Si es así o no, con confianza. Acerquémonos, pero hay una condición. Acerquémonos ¿con qué? ¿Con corazón qué? Sincero. ¿Cómo así corazón sincero? ¿Recuerdan el fariseo? Es que yo ayuno, es que yo diezmo de todo lo que... En cambio aquel. ¿Cómo es un corazón sincero? ¿Qué es un corazón sincero? Un corazón sin doblez.
Un corazón, digamos, auténtico en primera instancia. Dios lo que quiere, mis amados, es que Él nos conoce. ¿Para qué fingimos con Dios unas palabras elocuentes y queremos descrestar a Dios? No, como lo que somos. Vamos con un corazón sincero. Señor, tú sabes que me he equivocado. Tal vez a los demás le aparento, tal vez a mi esposo o a mi esposa le aparento pero Señor, tú sabes que yo estoy mal. Tal vez en la iglesia yo aparento algo, Señor, pero realmente tú sabes que estoy mal, Señor, estoy en pecado. Eso es lo que Dios quiere, un corazón sincero, sin doblez, sin apariencia. Pero algo también importante cuando habla de corazón sincero, es un corazón que confía en Él. Señor, yo confío en ti. Señor, yo pongo toda mi esperanza en ti. Señor, yo desde el momento que decidí entregar mi vida, yo dependo solo de ti. Es un corazón sincero. Porque hay personas, ejemplo, yo sé que aquí no hay, solamente es un ejemplo hipotético. Que hay personas que dicen, Señor, estoy mal económicamente y entro. Señor, ayúdame, Dios. La provisión abre puertas, Señor. Ayúdame, por favor. Yo sé que tú puedes abrir las puertas, Señor. Ayúdame. Y terminó de orar y comienza, hermano, ¿será que me puede prestar una plata? Ayúdeme por acá. El banco, los prestamistas. ¿Ese será un corazón sincero? ¿Es un corazón doblez? ¿O está confiando en Dios? ¿O está confiando en sus propias obras, en sus propias acciones, en los demás? Dios lo que desea en este punto, Dios lo que desea es un corazón sincero. Señor, confío en ti, yo sé que tú vas a hacer algo. Y sencillamente la Biblia dice que estemos quietos y conoceremos que Él es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que aprendamos nosotros, eso es lo que dice, corazón sincero. Dice, en plena certidumbre, ¿de qué? De fe. ¿Qué es fe? Recuerda lo que dice la Biblia en Hebreos 11:16, no estoy mal. Dice que sin fe es qué. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién tiene fe en Él, quién confía en Él. ¿Qué es fe? Llamar las cosas que no son como si fueran, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Voy a descansar en tus manos, Señor. Voy a depositar todo. La Biblia dice que el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Pero fíjese que nosotros podemos fallar en eso. El miércoles el Señor dio un mensaje, se los sugiero que lo escuchen, por favor, ya está ahí. Un mensaje, a mí me habló mucho, porque hablamos de los pecados de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pero cometemos pecados. Y tomó como base, estamos estudiando Levítico, pero tomó como base el libro de Malaquías, donde el Señor exhortó a los sacerdotes de Malaquías, a través del profeta Malaquías. Los exhortó, dijo, ustedes han menospreciado las cosas. Malaquías capítulo 1. Ustedes han despreciado, menospreciado. ¿En qué te hemos menospreciado, Señor? Dice, en que están trayendo pan inmundo. Pan inmundo, ¿cómo le ocurre, Señor? Pero ese pan inmundo equivale hoy a tomar la palabra de Dios y tergiversar y manipular la palabra de Dios y acomodar a mis necesidades. Eso ante los ojos de Dios es pan inmundo. Pan inmundo es cuando dice, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo tal cosa. Estoy menospreciando el poder de la palabra de Dios. Eso es pan inmundo. Pan inmundo es cuando yo digo, bueno, Dios dice eso, pero yo finalmente hago lo que yo quiera. Eso es pan. O sea, no estás teniendo en cuenta mi palabra. ¿Qué es menospreciar? Dale menor valor a las cosas. Número uno. Esto nos salgo aquí el tema un poquito. Número dos, dijo, porque has menospreciado, porque la mesa, has despreciado la mesa del Señor. Dios, ¿qué será eso especial? ¿Será que hemos menospreciado la mesa del Señor? Entonces me acordé de Apocalipsis 3:20, que dice la Biblia que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice la Biblia. ¿Cuántas veces, mis amados? Solamente para que reflexionen. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a Dios sentado en la mesa y nosotros ni siquiera acudimos? Entiéndase el tiempo a solas con Dios. No le hemos dado importancia al tiempo a solas con Dios, porque estamos tan ocupados, porque el trabajo, porque el estudio, porque una cantidad de cosas, y hemos menospreciado ese tiempo de intimidad con Dios. Y Él hacía el reproche, hacía el llamado de atención, porque nosotros hemos menospreciado ese tiempo. O sea, tenemos la libertad para entrar a la presencia de Él, tenemos el privilegio de poder estar cara a cara, entre comillas, con Dios, poder estar ahí en la misma presencia de Dios. Entonces, no estoy ocupado, tengo que hacer oficio, tengo que ir a estudiar, y hemos menospreciado. Es un pecado nuestro. Lo tercero es, que habla ahí también, ahí lo van a escuchar ustedes, habla cuando nosotros decimos, pero es que servir a Dios, como que lo mismo o no, servir o no servir. Ir a la iglesia, buscar de Dios como que,
Esto es un menosprecio de las cosas de Dios. Para que revisemos, para que escuchen el mensaje, por favor, y revisemos, porque podemos estar, aún nosotros, después de conocer de Dios, podemos estar fallando en eso. Y no se lo dijo al pueblo, no era para el pueblo, era para los sacerdotes. Luego dice la Biblia en Apocalipsis, dice que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Palabra para nosotros. Así que revisemos. Es un paréntesis para que, una cuñita para que escuchen ese mensaje. Volvamos entonces acá. Estamos en Hebreos 10, 21. Versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero viene algo bien interesante. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. ¿Qué será eso de purificar? Purificar. ¿Qué será eso? Lo que Dios nos está mostrando aquí por la palabra es que para poder estar bien delante de la presencia de Dios, necesitamos estar limpios. ¿Estar qué? Limpios. Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, había algo que llamaba el lavacro o ábaco, donde tenían que lavarse en las manos antes de entrar. Eso no podían entrar así, tenían que lavarse, no podían entrar sin lavarse las manos. Es lo mismo para nosotros. Cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, tenemos que examinarnos, mis amados, cómo estamos. Porque quizás hemos fallado con una mirada, porque le hablamos mal a la esposa o al esposo, o a los hijos, porque hay algo en nosotros. Entonces, antes de poder entrar, es decir, eso frena nuestra relación con Dios. Antes de entrar a la presencia de Dios, tenemos que limpiarnos, es lo que dice ahí. Limpiar, purificados, dice aquí la Biblia, y lavados los cuerpos con agua. ¿Qué será esa agua? ¿Qué representa esa agua? La palabra de Dios. Tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros ahorita? Pues fácil, reconozcamos delante de Dios que es pecado, Señor, pecado de omisión, pecado de lo que sea, pero que cuando entremos a la presencia de Dios, entendamos en esta mañana, entendamos que el pecado en nuestra vida, el pecado no confesado, impide entrar a la presencia de Dios. ¿Tenemos el privilegio? Sí, pero impide eso. Ahora, ¿por qué? Porque hay personas, ustedes han visto personas, hablo de cristianos, que son hijos de Dios, que se acercan a Dios, Dios no les responde. ¿Por qué será eso? ¿Qué creen ustedes? Porque tienen pecados no confesados. Y Dios dice, no, así no, no es la manera, no es la manera. Tienes que primero estar limpio. Ahora, estamos en un privilegio hoy en día, un privilegio enorme que no lo reconocemos. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y Dios nos puede decir, no, un momentico, lávate primero y luego sí entramos en comunión. Luego sí entramos en conversación. Pero eso podían hacerlos en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote, escúcheme esto, el sumo sacerdote entraba en pecado, o sea, tenía un pecado sin confesar y entraba a la presencia de Dios a favor del pueblo. ¿Qué sucedía con el sumo sacerdote? De insofacto morir. Ahí quedaba, fulminado. Y todo el pueblo estaba afuera ya a esperar qué pasa, ya va a salir. Entonces recuerde que les colocaban unos hilitos y le colocaban unas campanitas. Pero cuando las campanitas dejaban de sonar y el hilo quedaba ya ¿qué pasó? Tiraban el hilo y sacaban, ni siquiera podían entrar a sacar el cuerpo, no podían entrar, tenían que tirar. Por eso ponían digamos la cadena, la cuerda, lo que sea, el lazo para sacarlo, porque no podían entrar a sacar el cuerpo, tenían que arrastrarlo. Era fulminante. ¿Qué tal sucediera eso en este tiempo? No estábamos ninguno. Dios es su misericordia. Pero Dios nos permite que si nosotros fallamos, podamos entrar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, pero esa libertad que tenemos nosotros, ¿es una libertad para pecar y hacer lo que sea? Volvamos a Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Aquí viene otra palabra bien interesante. En la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Entré a estudiar un poquitico esta palabra firme y encontré que es el vocablo griego, la palabra histemi. Firmes. ¿Qué es eso de firmes? ¿Qué es ser algo de firme? Inamovible. Y encontré que la definición que da el diccionario Vine, esta palabra firme, es permanece para siempre. Firme, o sea, no se mueve. Como por ejemplo, ¿qué no se mueve? El sol. Lo puso y no se mueve. El planeta gira, pero el sol está ahí inamovible. Uno no se va a levantar y dice, ¿será que hoy sí va a salir el sol? No, que no lo veamos es diferente, pero el sol siempre permanece ahí. Así como el sol permanece, para que tengamos una idea, así como el sol, como todo lo que hace Dios, es permanente y es firme, así es la gracia de Dios hacia nosotros. Inamovible. Nunca se va a mover.
Hace, no sé si esta semana pasada o antepasada, coloqué dentro de las notas en el canal en la página fanpage, uno que se llamó, si ustedes recuerdan, la gracia de Dios siempre supera la medida del pecado. La gracia de Dios siempre supera ¿qué? La medida del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando leí en el artículo encontraron que, por ejemplo, que por más que un pecado sea grande, uno dice, no, es que este pecado sí la sacó el estadio, este pecado fue terrible. Por más, escuchen bien esto, por más que un pecado sea grande, nunca el pecado, por grande que sea, va a superar ¿qué? La gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios va a ser más grande que el pecado, por grande que cometamos. Valga la redundancia. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, porque donde abundó, ¿el qué? El pecado, sobreabundó la gracia. Partamos de esa base, amado. Usted o yo podemos fallar, no se trata, esto no es licencia para que, pero por si en alguna manera, en algún momento ustedes o yo llegamos a fallar, por favor siempre recordemos que la gracia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Es decir, que Dios puede perdonar multitud de faltas, de pecados. Y por eso encontramos en el Proverbios 24:16. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 24:16? Si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. ¿Por qué se vuelve a levantar? Porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y ahí es cuando encontramos un pasaje que estuve mirando. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, cierro esta primera parte acá. Concluyamos que en la gracia de Dios, estamos firmes en la gracia. Es inamovible la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Esa gracia de Dios nos da seguridad. Estamos seguros en Cristo. Después de que hemos nacido de nuevo, estamos seguros. Es inamovible el perdón de Dios que nos otorgó a través de Cristo Jesús. Ahora, es materialmente revertir eso. No podemos, Dios no puede decir, yo le extendí la gracia, pero ahora le quito esa gracia. No, eso no es. La sentencia que Dios dio hacia nosotros, después que nosotros nos convertimos a Cristo, ¿cuál fue la sentencia de Dios? Sin culpa. No son culpables. Mi Hijo pagó por ellos. A partir de ese momento nosotros somos declarados inocentes. ¿Que fallamos, que nos equivocamos? Sí. ¿Qué hacemos? Vamos nuevamente y nos lavamos, vamos nuevamente y entramos allá, y decimos, Señor, perdónanos, y volvemos a restablecer la comunión. Quiere decir que como cristianos, escúchame eso, tenemos seguridad. Diga conmigo, seguridad. Como cristianos tenemos certeza y tenemos confianza. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da confianza? Para que le podamos servir mejor y no andemos asustados. Ay, ¿será que la pierdo? Tranquilos, metámonos con Dios, que con Dios estamos seguros. Vamos a un pasaje más de la Biblia para profundizar y ir ya en la recta final. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo sigue dando argumentos para entender que tenemos seguridad, certeza y que no tenemos por qué estar asustados que se pierde la salvación. Tranquilos, mis amados. Caminemos seguros. Segunda Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, que no me avergüenzo, porque yo sé a quién que he creído. Yo no sé alguien si tuvo oportunidad de leer el mensaje de esta mañana que publicamos. ¿Alguien lo leyó de casualidad? No. Léanlo también. Ahí hablamos de que por más que vengan amenazas, que por más que vengan cosas, que aún Satanás quiere asustarnos a través de cosas. Si bien es cierto, Satanás tiene poder. Si bien es cierto, Satanás puede amedrentar y asustar. Pero nunca se nos olvide que del lado nuestro está el Dios Todopoderoso. Y que Él es más grande que cualquier fuerza que pueda haber en esta tierra. Pablo dice, porque yo sé a quién he creído y estoy ¿qué? Seguro que es ¿qué? Poderoso. ¿Qué quiere decir la palabra poderoso? Que todo lo puede, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso nosotros en Cristo tenemos que estar seguros que nadie nos va a arrebatar después de que estamos en las manos de Dios, que hemos nacido no verdaderamente, nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. La Biblia dice que el que a mí viene, dijo Jesús, nadie lo puede echar fuera. Ya después de que está ahí con Cristo, nadie lo puede echar fuera. Romanos 8:31 para ir terminando. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿cómo así Dios es por nosotros? Si hay amistad con Él, si ahora Dios está a mi favor,
Si ahora la gracia está sobre mí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder acusar, mis amados? ¿El diablo nos podrá acusar? El diablo no tiene argumentos. ¿Quién podrá acusarnos? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, que es lo que más quería. ¿Qué más dice su Biblia, por favor? ¿Cómo no nos dará? Eso suena bien bonito, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces cogemos el versículo y decimos, Señor, tu palabra dice que si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo? Entonces comenzamos a pedirle cosas. Entonces lo que hacemos es que invertimos el versículo, invertimos el pasaje. Porque nosotros somos muy dados para tomar el pasaje y decir, Señor, tu palabra dice que nos dará todas las cosas. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y le pedimos a Dios, pero ni siquiera le hacemos caso a lo que Él nos dice. Y eso es triste. Hay personas que toman a Dios solamente para pedirle cosas, pero no le obedecen. No le dicen, Señor, vea, yo quiero servirte, yo quiero entregarme. Todo eso viene. Por eso Jesús dijo en algún momento en Mateo 6:31, dijo que no nos afanáramos por nada. Por nada estéis, ¿qué? Afanados. Esa palabra afanar, estuve revisando, esa palabra afanar quiere decir que nada los distraiga. Que nada los distraiga. Y eso me llamó mucho la atención, porque esa palabra es distracción. O sea, que no se dejen distraer por los problemas, por las dificultades. Por nada, o sea, no permita que nada los desenfoque del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. No dejemos que la crisis, que el problema con el esposo, con los hijos, económico y lo demás, no dejemos que nada nos distraiga. Por nada estéis afanosos. Es el mismo contexto de Mateo 6:33 que dice que, ¿recuerdan? Más buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán que añadidas. Y volvemos al principio del año, cuando Dios nos dijo, lo que quiero es que busquen las cosas de verdad y corazón. Y todo lo que les afane, todo lo que les preocupe, no se afanen, que va a ser añadidura. Pero nosotros todavía seguimos en pos de la añadidura. Sigamos en Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién te va a acusar? Pues nadie. Recuerde que ya fuimos justificados por Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús dejó de ser el que nos va a acusar y ahora se convirtió, como decía Richie comenzando, ahora se convierte en nuestro abogado. Jesús ya no está de la parte de sentenciarnos, sino que ahora es nuestro abogado, es nuestro amigo. Entonces, aquí para nivelar el mensaje, porque si lo dejamos hasta aquí, entonces la gente dice, bueno, entonces ya no pierdo la salvación, tengo la certeza de salvación, entonces puedo hacer lo que quiera. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Será que esa libertad, será que eso que Cristo hizo por nosotros es una licencia para pecar y hacer lo que queramos, lo que se nos antoje? Y la respuesta es no. Y tenemos que nivelar el mensaje. Romanos capítulo 6, verso 1. Ese es un pasaje, apréndase, estudien ese pasaje de Romanos 6 porque nos ayuda mucho. Seguiremos pecando para que la gracia abunde y demás. Aquí le dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo le dijo esto a los romanos que habían malentendido como muchos entienden hoy. No, como Dios es tan bueno, entonces como la misericordia de Dios es tan grande, entonces podemos hacer lo que queramos. ¿Será que eso es? No podemos entender eso mal. Escúchenme bien. Ciertamente la gracia es poderosa para cubrir cualquier pecado, cualquiera que sea. Pero no hay ningún pecado que nos haga perder la salvación. Es cierto. Sin embargo, sabemos que cuando cometemos un pecado de una forma consciente o inconscientemente, hay tres cosas que suceden en nuestra vida. Téngalas aquí en su mente. Si quieren anótelas, pero mejor guárdelas en su mente para que cuando piense en pecar, se acuerde. Porque es que cuando piensa, pero como no traje los apuntes, no, ten en cuenta eso. Número 1, cuando nosotros, hablo de nosotros como cristianos, hijos de Dios, suponiendo que todos hemos nacido en nosotros. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Podemos pecar de una forma involuntaria, voluntariamente? Es decir, a sabiendas que eso es pecado, ¿podemos caer en pecado? Sí. Mirar cosas que no corresponden, sabemos que eso es malo y caemos. Listo. Podemos, porque Dios nos sigue dando como esa libertad. Pero hay tres cosas. Número 1, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos como hijos de Dios? ¿Qué es lo primero que perdemos? Partamos de la base, no vamos a perder la salvación.
por pecado grande que sea, la gracia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado. ¿Listo? Pero sí perdemos ¿la qué? La comunión con Dios. Ya no sentimos bien. Segundo, ¿qué perdemos? Que eso lo vamos a estar estudiando el segundo punto en profundidad. ¿Qué perdemos? Las recompensas. Las recompensas. Como cuando tú dices, sigue siendo mi hijo, pero ya no te regalo eso. Ya no te compro eso. ¿Verdad? Pierde la recompensa. Y número 3, ¿qué perdemos? ¿O qué consecuencias vienen? Que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros pecados. Debemos ser muy conscientes de eso. Y aunque vayamos a pedirle perdón, como lo vimos hace 8 días, si no estoy mal, aunque le pidamos perdón a Dios por ese pecado, esas consecuencias no nos las quita ni Dios. Que pueda que en su misericordia haga muchas cosas, pero Dios sabe que tenemos que asumir esas consecuencias. Por ejemplo, una persona pudo haber sido una persona que consumió vicio, que alcoholizó su cuerpo, que fumó cigarrillo y lo demás durante toda su vida, y es que yo hago con mi vida lo que quiera, hago con mi cuerpo lo que quiera, yo para eso soy joven y quiero disfrutar la vida. ¿Dios da libertad para que los jóvenes hagan lo que quieran? Posiblemente sí, pero el joven debe saber esto, que todo lo que haga tiene unas consecuencias. Esa persona, después de que hizo con su vida lo que quiso, aparentemente disfrutó su vida, hizo lo que quiso, terminó convirtiéndose al Señor, se convirtió al Señor. A los 2 años que se ha convertido al Señor, entonces va donde el médico y el médico dice, lo siento, pero este pulmón ya colapsó. ¿Usted fumaba? Sí, yo toda la vida fumé. ¿Dios le perdonó el pecado? Sí, pero las consecuencias de su pecado, ese cáncer, esa cirrosis y todo lo que vino como consecuencia de su pecado, él tiene que asumir esas consecuencias. ¿De acuerdo? Eso es, lo vimos la semana pasada, pusimos otro ejemplo de la persona que se robó una cantidad de dinero, se convirtió al Señor. ¿El Señor le perdona ese pecado por haber robado? Sí, pero vienen las consecuencias. Luego se metió en las cosas de Dios y es un predicador y demás. De pronto llegó la justicia. Señor fulano de tal, sí señor, usted queda arrestado por hurto y se lo llevan a la cárcel. Y por más, Señor, pero ¿por qué tan injusto? Si te sirvo, si soy un pastor, si yo no hago sino vivir para ti y oro y no sé qué más cosas. Sí, pero las consecuencias de su pecado las tiene que pagar. ¿De acuerdo? Pablo lo deja en 2 pasajes que me llamó mucho la atención. En 1 Corintios, porque es que si nosotros sembramos para la carne, dijo Pablo en Gálatas, dijo, si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si bien es cierto que la salvación sigue intacta, que es inamovible, que es irreversible, pero hay una consecuencia que viene por eso. Y esa es la razón, escúcheme antes de entrar al pasaje, esa es una de las razones por las cuales muchos cristianos viven una vida miserable. Son cristianos. Y si se convirtieron al Señor van a ser salvos por su misericordia, ¿de acuerdo? Pero en esta tierra viven unas vidas miserables. Y no se levantan, están ahí. ¿Por qué razón? Vamos a mirar. 1 Corintios, capítulo 3, verso 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento que puso Pablo a esa iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad? Él puso el fundamento. Es decir, escuchen esto. Pasa como hoy, que estamos siendo fotizados, iluminados y tenemos el fundamento, es Cristo Jesús. Tengo que caminar rectamente. Pero es que yo no sé lo que ustedes hagan de puertas para afuera. Yo no sé lo que ustedes hagan mañana ni pasado mañana. Y yo no puedo estar ahí diciendo, acuerden el mensaje. No, cada quien de ahí en adelante vive su vida después de conocer a Dios, ya vive como bien le parece. Escuche lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Bueno, sigamos antes. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, diga conmigo, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué es la palabra sobreedificar? Vivir su vida, ¿verdad? Ya tiene a Cristo, perfecto. Ahora que conoce las verdades, usted verá si obedece o no obedece. Si camina conforme a la palabra de Dios, si tiene como centro a Cristo, si mira cómo edifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, que ya lo tocamos en alguna oportunidad, oro, plata, piedras preciosas, es decir, cosas buenas que luego lo estaremos mirando, pero viene otra, madera, heno, hojarasca, es decir, uno puede edificar como quiera, como quiera. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra que cada uno, la cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál va a pasar por la prueba ahí?
ya lo estuvimos estudiando, que ya lo sabemos. De esos 6 materiales, ¿cuáles van a pasar por la prueba? Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué va a pasar por el fuego y se desaparece y se quema? La madera, el heno y la hojarasca. Tú puedes hacer cosas en tu vida cristiana, lo que quieras, pero van a haber cosas que finalmente no van a servir para nada, como otras que van a servir y van a permanecer. Ahora, escúchenme bien esto, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quiénes van a recibir recompensa? Los que edificaron sobre oro, plata y piedras preciosas. Van a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿cuáles se van a quemar? Madera, heno, hojarasca. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será, ¿qué? Salvo, aunque así como por el fuego. O sea, va a tener que pagar una consecuencia. Va a tener la salvación. No pierde la salvación. No pierde la salvación. Pero va a perder galardones. Dice aquí, va a perder la recompensa. Eso es uno para que entendamos. Que podemos en la vida cristiana, después de conocer a Cristo y nacer de nuevo, podemos hacer muchas cosas. Pero siempre tengamos en cuenta de hacer cosas que permanezcan. Y no cosas que no van a servir para nada. Y hay otro pasaje que lo estudiamos también en alguna oportunidad. Recuerdan de un joven en 1 Corintios 5. Un joven que tuvo relaciones con la mujer de su padrastro, de su papá. ¿Se recuerdan? Un pecado delicado. ¿Usted cree que ese joven se salvó o no se salvó? A pesar de que hizo eso, ¿será que se salvó con ese pecado tan delicado? Y la respuesta es eso. Si reconoció su pecado, si se arrepintió delante de Dios y puso la mirada en Cristo Jesús, se salvó. Si no, no. Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios 5:5. ¿El tal se ha entregado a quién? ¿Se salvó o no se salvó? Ah, bueno, si termina el pasaje ahí, nos dejaría pero no, el tal será entregado. Fíjense lo importante del contexto. El cual será entregado a Satanás, ¿para qué? ¿Para destrucción de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea, ¿qué? Salvo en el día de Jesucristo. ¿Cómo así es? Y me puso a pensar y entendí mucho. Y entendí por qué razón muchos cristianos, y hablo cristianos, son cristianos, pero en esta tierra viven una vida miserable, llenos de problemas. Sí. La Biblia dice que fue entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Son de las personas que, si bien es cierto, al final de su carrera van a ser salvos, como dice la Biblia, pero en su vida terrenal, enfermedades, fracasos, vergüenzas, descréditos. O sea, una persona cometió pecado y ese pecado, vamos a poner un ejemplo, que es un cristiano, un ejemplo, bueno, es un cristiano que violó a una niña. ¿Dios perdona ese pecado? Si se arrepiente, lo perdona. Listo, pero esa persona que violó a la niña, sí va a ser salvo al final. Pero ¿cómo va a ser la vida de esa persona? Seguramente va a ir a la cárcel, seguramente su relación en su hogar ya no es la misma, su esposa ya no quiere saber nada de él, sus hijos, así que vergüenza de papá, la familia, en el trabajo de pronto es en este tipo de, no sé, lo echan, pasa enfermedades, una cantidad de cosas, va a pasar por momentos, su carne va a tener que sufrir el lastre, el precio, las consecuencias de ese pecado. Si bien es cierto, por la misericordia de Dios tan grande, esa persona va a ser salva. Pero en esta tierra va a tener que pasar por consecuencias terribles. ¿De acuerdo? Esto para que miremos las consecuencias de nuestro pecado. Que Dios en su misericordia nos perdona, sí. Pero esa mala decisión que tomó hace que acarree sobre nosotros unas consecuencias. Porque mire, escuchen esto, el concepto. Dios nos hace inmune. ¿Contra qué nos hace inmune? Contra la condenación. Pero nos deja impunes. ¿Frente a qué? Frente a lo que tengamos que pagar. O sea, con Dios no aplica la impunidad. ¿Qué es impunidad? Es lo que pasa con los políticos, que cometen y hacen una cantidad de errores y de faltas y lo demás, y finalmente quedan impunes. Pagaron, sobornaron, hicieron y ya la gente se les olvidó. Y listo, y no pasó nada, y son candidatos y pueden ser hasta presidente y lo demás, y no pasó absolutamente nada. Quedó impunes todas sus faltas, ¿verdad? Eso puede suceder en la tierra, pero con Dios no es así. Porque uno puede cometer una falta, entonces, no, paguémosle aquí al juez, paguémosle al abogado, paguémosle aquí al policía, y como si no hubiera pasado nada, y quedamos impunes, limpiecitos. Eso lo podemos hacer aquí en la tierra, pero con Dios no existe impunidad, porque Dios es un Dios
justo y a cada quien le va lo que corresponde. Y si esa persona, a pesar que se convirtió al Señor, a pesar que es un hijo de Dios, Dios dice, es mi hijo, pero tiene que pagar una disciplina. Y es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el que ama, ¿qué dice la Biblia? Los hijos a veces se molestan porque los papás los disciplinan. Ay, es que usted no sabe qué, y es que... Pero es que si él está disciplinando es porque lo ama. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota, le da sus nalgadas. Y algunos tienen que pasar por pagar un precio muy alto por eso. Pero dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias, porque tengo padre. Gracias. Peor que no lo disciplinara, porque si no lo disciplina, ya lo vimos la semana pasada, es un bastardo, entonces no es hijo de Dios. Y yo prefiero la disciplina de Dios. Por eso dice en Hebreos 12, 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Diga conmigo, Dios no va a alcahuetear la impunidad. Dios es totalmente imparcial. Entonces no nos salgamos por la tangente. ¿Sí? ¿Qué salirse uno por la tangente? Buscar una salida donde no tengamos que afrontar el problema. Ah, como ya soy cristiano, Dios mire, y entonces sé que orando Dios va a hacer. No, Dios, el que cometió un error, lo disciplina. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso. Romanos 6:22 y terminamos. Lo dejamos listo para la semana entrante. Recordemos entonces que la seguridad que nos da la salvación no es para que nosotros andemos en libertad para pecar y hacer lo que queramos, sino que nos ha libertado del poder del pecado. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por fruto la ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que dar nosotros? La santificación, morir a la carne todos los días y como fin la vida eterna. Pero no está hablando que vamos a alcanzar por nuestros frutos la vida eterna, no, es nuestro fin. Es a donde vamos a llegar nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo ya está disfrutando eso. El apóstol Pablo hace más de 2000 años ya está disfrutando ¿de qué? ¿De qué está disfrutando? De la vida eterna. Ya está con el Señor allá y está disfrutando eso. Nosotros aún no. Recuerde que tenemos nosotros como fruto la santificación. Diga conmigo, la santificación. Caminar cada día, morir a las cosas de la carne y vivir para el Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Por tu palabra, Señor, por permitirnos profundizar, ahondar mucho más, Señor, en esos temas que son tan importantes, tan trascendentales en nuestra vida cristiana, Señor. Ciertamente hay muchas cosas aún que tenemos que corregir y estamos, Señor, en ese camino, estamos en el camino de la santificación. Un día, Señor, llegaremos a esa meta. Un día llegaremos al camino de la glorificación y estaremos, Señor, ahí disfrutando de todo lo que tú tienes para nosotros. Pero mientras ese punto llega, mientras esa meta por cumplir llega, Señor, estamos caminando en la santificación. Ayúdanos a entender siempre, Dios, nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Permítenos guardarnos para ti, Señor. Que seamos testimonio y que seamos evidencia verdadera de personas que damos el fruto tuyo, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Ya no por naturaleza, porque ya la simiente tuya está en nosotros, ya no podemos, Señor, dar el fruto de la carne, fruto del pecado, Señor, porque tú has cambiado nuestra naturaleza, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por lo que viene, por todo lo que vamos a seguir ahondando, Dios. Creemos, Dios, Padre, que esto es la columna vertebral, son los temas medulares en la vida cristiana. ¿De qué nos sirve recibir tanto conocimiento y sabiduría si lo que hemos aprendido no lo aplicamos, no lo vivimos o no lo creemos, Señor? Perdónanos porque te hemos fallado muchas veces, porque hemos menospreciado las cosas tuyas, tu palabra, el venir aquí a la iglesia, los tiempos a solas contigo, Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces, como tú lo dices también ahí en Malaquías, si tú quieres presentarle a tu rey, no le vas a presentar el becerro que está tuerto o el que está cojo, tú le llevarías lo mejor. Si eso lo llevas a tu rey, cuanto más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos porque a veces te damos migajas, porque a veces aún de nuestra vida, nuestro talento, nuestro tiempo, te damos lo que sobra, pero no te estamos dando lo mejor a ti, Señor. Ahora queremos, Dios, resarcir todo esto y todo esto que estamos aprendiendo, Señor, lo queremos canalizar para servirte de una mejor manera, para servirte con una calidad que tú la mereces, Dios. Muchas gracias por tus hijos, Señor, que han escuchado esta palabra, que esta palabra se convierta en vida para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús.
Te damos muchas gracias, Señor. Amén.